Yo voy a, como recién se anunció, voy a intentar ligar la cuestión de las políticas habitacionales a la problemática de alquiler. Es decir, no voy a hablar del alquiler específicamente, sino de cómo las políticas en general afectan la problemática del alquiler en el caso argentino en particular. Entonces voy a plantear tres o cuatro ejes, bueno, tengo 5 minutos nada más, pero 3 o 4 ejes más, básicamente más como consignas para pensar que otra cosa, digamos, en esos minutos. La primera cuestión es partir de la base de que efectivamente la política habitacional no es una política centrada en la problemática del territorio, es una política centrada en otras cuestiones que tienen que ver con la creación de empleo, con las presiones de la Cámara Argentina de la Construcción, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, entonces, en el momento en que se despega de las cuestiones territoriales, tiene una cierta autonomía que hace que efectivamente las políticas de vivienda, que son, o mejor dicho, que el fracaso de las políticas de vivienda son una de las explicaciones centrales de por qué tenemos una sobredemanda de alquiler en la Argentina, bueno, tiene que ver efectivamente con el hecho de que efectivamente esas políticas están completamente disociadas. Aquí la política de vivienda va por un lado, la política ambiental va por el otro, la política de los barrios populares va a acción social porque se considera que es un recurso que de pobres para pobres, digamos, es una catástrofe absoluta la política. No hay una política de vivienda, lo fue también en los anteriores gobiernos, es decir, ha sido una mecánica sistemática la de subdividir, no unificar la intervención en el territorio porque no se considera la política habitacional como parte de las políticas territoriales. Entonces el primer problema absoluto es que en una política fracturada el mercado hace obviamente uno de sus factores más importantes para intervenir. Que dicho sea de paso, en el alquiler tiene un factor muy importante para un mercado financiarizado, como Adriana explicó recién, porque ¿cómo se fija el alquiler? Se fija a partir de la tasa de interés capitalizada que tiene el mercado. Y en el momento que se financiariza, es decir, que el mercado tiene como centro de su actividad la actividad financiera, obviamente el alquiler pasa a ser un elemento clave para despegarse de la economía real y por lo tanto para despegarse de los salarios. No importa los salarios. Digo, lo que importa es cuál es la tasa capitalizada de interés de la economía, con lo cual básicamente está completamente divorciada de eso. Entonces, primera cuestión, digo, no hay política habitacional, no hay política territorial en este país, no existe. Digamos, ha sido un fracaso absoluto. 50 años de utilizar la misma política con sus más y sus menos, o la no política, como en el gobierno pasado, básicamente, y creciendo, y una lucha sin igual entre cada uno de los secretarios, ministros, etcétera, ministras, etcétera, de ver quién construye más casitas para la Cámara Argentina de la Construcción, mientras el indicador del déficit sigue aumentando. Mejor evidencia empírica que ese fracaso, imposible, absolutamente imposible. La tercera cuestión, la segunda cuestión, perdón, es la intervención pública en el mercado de alquileres. La ley de alquileres tenía un capítulo completo para constituir una política social, una política de alquiler social. La informalidad, el no cumplimiento de la ley, perdón, que apuntaba Fernando hace un minuto atrás, no es el incumplimiento de la ley solamente de las inmobiliarias, fragante, grosero, público, etc. Es también el incumplimiento del Estado. Es también el cumplimiento del Estado. No sé de dónde saca que la culpa la tiene la ley cuando ni siquiera la cumplieron. ¿Cuál es la evidencia empírica de que la culpa la tiene la ley si ni siquiera la cumplieron? Ni siquiera intentaron poner en marcha una política de alquiler social. Con lo cual, la verdad es que también el incumplimiento de la ley es un incumplimiento estatal. Es otra de las deudas que efectivamente la política pública tiene para con la sociedad. En una construcción argumentativa y discursiva de hicimos 120.000 viviendas porque cumplimos derechos.
¿Cumplir derechos de quién? Los derechos de los constructores. Esos son los únicos derechos que se cumplieron, digamos, básicamente. La tercera cuestión, bueno, obviamente es que, por lo tanto aquí el alquiler nunca entra dentro de la política habitacional, jamás entra, jamás entró y tampoco ahora entró, cuando la ley lo exigía, que fuera parte de la política habitacional. La tercera cuestión es que una política territorial es una política compleja por sus propios componentes, de articulación, etcétera, de los que ya hablé, la falta de articulación entre la propia política, sino también en un país federal entre los distintos niveles y estamentos. Digamos, es cierto que efectivamente para tener una política habitacional y una política de alquileres hace falta un rol sustantivo del Estado Nacional, pero un rol muy sustantivo también de las provincias. ¿Saben cuándo fue la última reunión del COFEPLAN? A principio de la gestión de Bielsa. Jamás ha habido en todos estos años una relación pública, discutida, de qué hacer con la política habitacional y qué hacer con la política de alquiler adentro de la política habitacional con las provincias, que no sea la relación vis a vis a puertas cerradas. Con lo cual es imposible también poder tener en cuenta que efectivamente la política federal, como la habitacional, como la territorial en general, digamos, pueda conducirse de esa manera, porque nunca va a contar entonces con... Y tampoco se plantea ningún instrumento más o menos innovador que el de revolear casitas por cualquier provincia de acuerdo a las presiones que reciben. Digo, no hay ningún interés por modificar la lluvia de casitas, porque la lluvia de casitas beneficia a todo el mundo. La lluvia de casitas beneficia a la Cámara, beneficia a los distintos gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto es un problema muy grave, muy intensamente grave para pensar por qué la política de alquiler no puede entrar en esa... Bueno, nada, creo que estamos ahí, tengo bastantes cosas otras para comentar, pero sería... Por supuesto que tampoco hay ninguna consideración, ya que esto es así, de los cambios que se han producido, los cambios en las prioridades locacionales, los cambios generacionales, los cambios en las composiciones familiares para decidir una política de vivienda ni una política de alquiler. Esta discusión no existe. No hay ninguna discusión, porque obviamente que en una política que está centrada en beneficiar a la Cámara Argentina de Construcción y a los inmobiliarios, como ha sido los últimos 8 años de gobierno, efectivamente eso no es un interés prioritario. Discutir estas cosas, debatir públicamente estas cosas, no es una cuestión. Ahí también tenemos un problema desde el sector, desde el sector académico, de poder instalar esto, de estas discusiones centrales respecto de cómo diseñar estas políticas. Bueno, por ahora nada más.